Bienvenidos a Conexión de Fe. Hola familia, bienvenidos a Conexión de Fe. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al pastor Jorge Espinosa, muy conocido y apreciado por muchos siervos, por muchos hermanos. Él nos va a contar algo de su testimonio de su conversión y también nos va a contar cómo tener un corazón encendido para Dios. Pastor Jorge, bienvenido a Conexión de Fe. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias por este momento de estar a ustedes con Conexión de Fe y listo para ayudar y ser de bendición para todos los oyentes. Gracias a usted por el tiempo. Bien, cuéntenos, usted es conocido por muchos por su amor por misiones, por su amor a la obra, pero cuéntenos primero cómo inició el camino de la fe, cómo usted conoció a Cristo como su Salvador. Bueno, yo conocí al Señor Jesucristo como Salvador personal un 27 de abril de 1980, a la edad de 22 años. Escuché la palabra de Dios por radio y en mi cuarto, al oír la palabra y el llamado al arrepentimiento, yo recuerdo que me arrodillé y pedí perdón al Señor por mis pecados, le supliqué que me salvara, confesé que era el Señor el Salvador y el Espíritu Santo entró a mi corazón, de allí el cambio. Y en la fe, por la gracia de Dios, he cumplido 45 años en este año. Es algo que muy pocos podrían decir, ¿no? El Señor ha sido fiel en tenerlo tanto tiempo en su camino. Cuéntenos cómo comenzó su travesía hacia el ministerio. Yeah. Luego de mi conversión decidí en mi corazón leer la palabra de Dios y sumergirme en la palabra de Dios. Y decidí de mi trabajo a mi casa y de mi casa a mi trabajo, mi lectura a la palabra de Dios, pasar tiempo en oración. Y al leer la palabra, de hecho, Dios me hacía ver mi condición pasada y la condición presente, pero también me hacía ver la condición de las personas. Y sobre todo de entender que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, santo, 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 que envió a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad y que el mensaje del creyente y de la iglesia debe ser a un mundo perdido, de proclamar el Evangelio. Entonces mi corazón estaba de que anunciar la palabra es mi tarea y responsabilidad. Y así fue. Desde mi conversión no sabía mucho de las Escrituras, pero compartía, evangelizaba a quien podía ver en la calle, al taxista, al motocarrista, al que venía a tocar la puerta en casa. En ese tiempo era soltero, pero así el Señor puso esa carga en mi corazón, pero también entendí la responsabilidad que aparece en las Escrituras para los creyentes de proclamar al Señor. Entonces decidí prepararme para la obra y fue que al año siguiente de mi conversión fui al Instituto Bíblico Bautista de Iquitos y allí es donde me preparé en 4 años al servicio del Señor, pero ya en mi primer año estaba decidido a renunciar a mi trabajo porque trabajaba en la policía y más era la carga también por servir y sobre todo las almas perdidas, y al punto que decidí renunciar a mi trabajo para dedicarme totalmente a la obra del Señor. Y terminando mis estudios de 4 años, pero antes de hacerlo, ya mi iglesia me invitó para ser pastor, copastor de la iglesia y pastor de jóvenes. Así que en mi tercer año yo ya estaba de copastor y pastor de jóvenes en mi iglesia local. Y entonces de allí, iba a terminar mis estudios, tenía que presentar un trabajo monográfico para la graduación. Y yo dije, ¿qué tema voy a tratar? Y entonces me puse a estudiar sobre el infierno. Y al buscar la literatura sobre el infierno no había casi nada, porque de otros temas se habla de otros temas doctrinales, de familia, ministerio, etcétera, pero del infierno nadie tocaba. Yo digo, yo voy a preparar algo. Y me sumergí en la Biblia para, ¿qué enseña la Biblia sobre el infierno? Allí un librito chiquito, muy pequeño en información sobre el infierno, muy poco era, pero allí al leer y a estudiar sobre el tema del infierno en las Escrituras, de verdad
más mi corazón se conmovió por la condición presente y futura del perdido y dije, no, yo voy a dedicarme a la obra de Dios y la tarea más que debemos hacer o la tarea mayor que deberíamos hacer los creyentes es buscar a las almas perdidas, evangelizarles y arrebatarles del infierno con la gracia y el mensaje de Dios. Y así fue. Entonces llevo en el ministerio 42 años sirviéndole al Señor. Qué privilegio nos da el Señor de servirle y qué bendecido ha sido usted en ser usado por el Señor Gracias a todo este Dios. tiempo. Y sé que estuvo trabajando en la selva, en Iquitos. Cuéntenos cómo llegó hasta allí. Bueno, yo era inconverso hasta la edad de 22 años. Entonces yo trabajaba en la policía en Lima. Trabajé en la policía por 5 años y 10 meses. A los 2 años de estar trabajando en Lima me cambiaron a la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, en Perú. Y allí, trabajando en la policía, es que un sábado escuché el mensaje del Señor y es allí donde acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces de allí el Señor tocó mi corazón y vi la necesidad de dedicarme totalmente a la obra del Señor. Y así fue, es como ese tiempo yo trabajaba en la policía y luego ya en el ministerio, en los 2 años que le sirvo al Señor. Interesante. ¿Cuántos años viene sirviendo en la Iglesia Bautista de las Flores? Ya. En la ciudad de Iquitos yo serví al Señor por 19 años. Dios me dio la gracia y la bendición de ser copastor en mi iglesia, después fui misionero plantando iglesias, como en 15 lugares, y luego como profesor en el seminario en el Instituto Bíblico Bautista, fui maestro por 19 años, después subdirector y director, y estando allá en la ciudad de Iquitos, mi hijo enfermó de leucemia, mi hijo mayor, todos teníamos que salir de Iquitos, vinimos para Lima, mi hijo no soportó el tratamiento, a la edad de 12 años partió a la presencia del Señor, quedamos yo y mi esposa, también ella creyente, y desde muy niña, a los 9 años recibió a Cristo de Salvador mi esposa, a los 12 años se bautizó, desde los 12 años servía en la escuela dominical, a los 18 años fue comisionada como misionera de su iglesia, ella fue mi maestra en el Instituto Bíblico, así que me enamoré de mi maestra y luego nos casamos y llevamos 39 años de vida matrimonial. Y entonces salimos de Iquitos para venir a Lima y acá en Lima estoy sirviendo en la Iglesia Bautista Las Flores por 22 años. 22 años. ¿Y en total cuántos años sirviendo al ministerio a tiempo completo? Bueno, 42 años al servicio, tiempo completo, como se dice. Y ahora sí, siendo que muchos oyentes están escuchando de su vida, de su testimonio, yo creo que usted es la persona oportuna quien podría preguntar este tema, ¿no? ¿Cómo tener un corazón encendido, pastor? Porque vemos hoy en día que hay muchas corrientes, mucha frialdad, tantas cosas que pasan que hacen que los creyentes con el tiempo pierdan el fervor, el amor a Dios, incluidos los siervos. Nadie está libre de esto. Entonces, ¿qué consejos usted ha aplicado a su vida que podrían ser de bendición a muchos? ¿Cómo tener un corazón encendido para Dios, pastor Jorge? Primeramente debemos entender todos los creyentes que es Dios por su gracia, por su misericordia, por su amor, su justicia. Él nos ha salvado cuando pusimos nuestra fe y confianza en Él. ¿Y cómo no agradecerle por lo que Él ha hecho, enviando a su Hijo Jesucristo en la cruz para derramar su sangre, ser sepultado, resucitar al tercer día y desde 40 días ascender al cielo y volver a su trono de gloria con la esperanza que Él viene para arrebatarnos a su iglesia? Entonces, ¿cómo no agradecerle por esa obra maravillosa de Cristo al salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados? Porque ningún hombre, ninguna mujer, quien sea, puede ser salvo por sí mismo. Solamente lo puede ser uno, cuando pone su fe
y cree en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y Dios escucha su oración y lo perdona y lo salva. Entonces, eso lo he tenido y lo tengo presente hasta ahora, porque en verdad toda persona merece el infierno, el castigo eterno por los pecados. Entonces, si Dios nos ha librado del tormento eterno, ¿cómo no servirle y cómo no agradecerle? Entonces, eso es lo que me motivó y nos debe motivar a servir y entregarnos al Señor totalmente, completamente a su obra, todos los creyentes. Por otra parte, es que, ¿cómo puede nacer nuestra pasión y visión por las misiones cuando leemos la palabra de Dios? Dios nos ha dado su palabra para conocerle, para creerle, para cambiar, para crecer en el conocimiento de Él y para compartirla. Muchos de los creyentes nos quedamos a veces a medias en querer conocer a Dios por medio de las Escrituras. Queremos cambiar, pero no entendemos que Dios nos quiere cambiar. Y en crecer en el conocimiento, bueno, en esto muchos sí, conocen mucho de la Biblia, pero viven poco la Biblia y poco de compartir la palabra. Entonces yo creo que Dios, así como nos dio su palabra para conocerle, su palabra para creerle, nos dio su palabra para crecer en el conocimiento de Él y para compartirla, tenemos que llevar el Evangelio a toda persona, a toda criatura, a todas las naciones y hasta el último de la tierra, como es el mandato. Entonces, esta pasión va a crecer por la obediencia a la palabra de Dios. Me han preguntado, como tú me preguntas en algún momento, hermano Luis, pastor, ¿de dónde nace tu pasión y visión por las misiones? Por lo que dice la Biblia y mi obediencia a ella. No es que sea algo especial para algunos que tengamos visión y pasión, no, es para todos. Exacto. El Señor Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están listos para la siega. Y no dice que eso solamente sea para los pastores, los misioneros, maestros de la vida o seminaristas. No, es para todos los creyentes. Así que miremos a nuestro alrededor y miremos más allá de nuestra ciudad, de nuestro país. ¿Acaso no hay personas como nosotros, vidas preciosas, que necesitan el Evangelio? Lo necesitan. Entonces, por tanto, debemos pensar en ellos también que necesiten el Evangelio así como nosotros lo necesitábamos. A Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque lo ignorábamos. Entonces, va a surgir la visión y pasión misionera, número uno, por gratitud a Dios, lo que hizo por nosotros, librándonos del tormento eterno para darnos vida eterna. Segundo, por estudio de la palabra y obediencia a lo que nos dice su palabra. Y por otro lado es también entender la santidad de Dios. Dios es un Dios santo, 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 y que no puede permitir el pecado de ninguna forma o manera en su presencia. Y por salvarnos por su misericordia, entonces es la oración también y la súplica a Dios, no solo por nuestros familiares perdidos, sino por la gente perdida, esparcida en el mundo, que ellos necesitan de nuestra oración y súplica para que ellos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, estas tres cosas nos harán para estar siempre permanentemente comprometidos con la tarea de la misión del Señor. Porque Él dijo en Juan 20:21, como el Padre me envió, yo os envío. Así que somos los enviados de Dios, somos los embajadores de Dios para reconciliar al mundo con Dios. Así como Dios nos reconcilió consigo mismo en Jesucristo, lo quiere hacer con tus parientes, con tus amistades y con todo el mundo. Recuerden que si el creyente cerramos nuestros ojos en la tierra, Dios los abrirá en el cielo.
inmediatamente cuando dejamos este mundo. Pero hay gente que cerrará sus ojos, y están ahorita cerrando sus ojos en la tierra, y los abren sus ojos en el infierno. Allí directamente al castigo por sus pecados, esperando, por supuesto, el juicio final, donde habrá en el juicio del trono blanco la resurrección de los muertos impenitentes de todos los siglos, donde con alma, espíritu y cuerpo serán lanzados al lago de fuego para ser castigados eternamente. ¿No nos da pena eso? ¿No nos da lástima eso? ¿No nos conmueve eso? Hay algo que tenemos que tener cuidado, hermano Luis, para no apagar nuestra visión y pasión misionera, el ser compasivos. El Señor Jesús dice en Mateo 9, verso 35 al 38, que recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino de Dios, enseñando y sanando a los enfermos. Pero al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, como ovejas descarriadas que van al matadero a ser desolladas y que no tienen un pastor. Por eso dijo, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Si hay algo terrible que puede pasar en la vida de un creyente, es perder la compasión por las almas perdidas. ¿Pero qué es compasión? Compasión es profundo dolor, la profunda pena y lástima por la condición de alguien. Y en este caso, el Señor Jesús tenía compasión por las almas perdidas. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, sed compasivos. Así que no debemos olvidar nuestra compasión por la gente perdida. Necesitan oír el Evangelio de la gracia de Dios de nuestros labios, de nuestras bocas. Esto nos ayudará a mantenernos allí. Y el otro es que, en verdad también, hermano Luis, debemos comprender y entender, para mantenernos encendidos siempre, es que siempre pienso, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Lo hizo a favor de toda la humanidad. Así que somos salvos por la misericordia, la gracia de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Él, tenemos el regalo de la vida eterna. Y que la vida eterna es cortita frente a la eternidad que Dios nos regala. Entonces, ¿cómo no gastar nuestras vidas para entregarnos de lleno? Y todo creyente debería hacerlo. Es cierto. Sí, Luis. Cuéntenos un tip más o un consejo más para tener un corazón encendido, porque ya ha mencionado primero tener un corazón agradecido por la salvación, estudiar la palabra para practicarla, con la intención de practicarla. Mencionó, el tercer tip mencionó es... Debemos orar al Señor por los perdidos, la comunión con Dios, de un Dios santo, santo, y que está Él listo para perdonar a los hombres perdidos. Entonces eso nos va a ayudar, la comunión con Dios, para tener pasión por las almas perdidas en todo tiempo. El tiempo pasa rápido. Un consejo más para tener un corazón encendido, Pastor Jorge. Uno es, y reitero, uno más, es que entender que la vida en la tierra es pasajera, temporal, y que no vamos a vivir todo el tiempo acá en la tierra, sino que estaremos en el cielo por siempre. Por eso Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor. Y Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarse en la tierra. Por eso Pablo dice, no estoy puesto en estrecho, seguir con el Señor o quedarme. Pero Pablo dice, si me quedo y vivo acá en la tierra, será por su causa, para su obra. Entonces, por eso yo digo a todos mis hermanos en la fe que están escuchando esta entrevista, conversación, hermano Luis, de que recuerden
la vida en la tierra es temporal. Adán vivió 930 años y murió, dice la Escritura. Hoy el tiempo de vida en la tierra se ha acortado, unos 70 años. En los más robustos dice la vida 80 años, otros pueden llegar hasta 90 años, etc. ¿Y después qué? Después de la muerte, ¿qué? Para el creyente nos espera la bendición de estar disfrutando por la eternidad para estar con siempre en el Señor, en el cielo. Pero para millones, después de la muerte, ¿qué? El castigo y el tormento eterno nos espera. No nos conmueve eso. Por eso digo, si algunos tienen dinero o hacen dinero, que lo hagan para el reino de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, no en la tierra. Así de invertir a un dinero para la salvación de las almas perdidas. Porque alguien va a llevar dinero a la gloria. Nadie. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice Apocalipsis 21, 22. Cielos nuevos y tierra nueva. Nadie llevará su dinero. Nadie llevará su profesión. Nadie. Porque todo esto será quemado acá en la tierra. Ni su tierra, ni su terreno. Al cielo solamente entrarán almas salvadas por la gracia de Dios. Pero con oración, con evangelización, con dinero para enviar a los misioneros y cuidar bien a los misioneros. Entonces, haremos que más sean salvos para la gloria de Dios y Dios les tenga en su bendita presencia por siempre como los demás creyentes. Eso debe motivarnos cada día para servir al Señor. Gracias, Pastor. Creo que estos consejos van a ser de mucha ayuda. Y gracias, Pastor Jorge, por su tiempo, por sus consejos. Es un gusto haberlo tenido aquí en Conexión de Fe. Gracias, hermano Luis, por esta entrevista y a todos mis hermanos en la fe, abrazos. Y amigo que estás escuchando esta hora este programa, quiero animarte. Allí donde estás, arrodíllate o inclina tu rostro, o si estás postrado allí, cierra tus ojos por un momento. Ahí dile al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, sálvame. Creo que tú eres el Salvador y Señor, y te confieso y limpia mi alma de toda maldad. Y dile, Señor, tu Santo Espíritu se ha derramado en mi corazón para tener la seguridad de la vida eterna y tenerte en mi corazón. Si lo haces con fe, Dios te escuchará. Y a mis hermanos en la fe, ánimo en el Señor, y consiervos también. Recuerda a mi hermano consiervo, seamos pastor, misionero, obrero en el Señor, que es un alto honor y privilegio que Dios nos ha concedido de ser sus siervos. Tengo 68 años, pero oro al Señor de que me pueda conceder más tiempo. ¿Para qué? Para servir al Señor. Así como Caleb a los 85 años, diciéndole a José, oye José, dame esa montaña, yo voy a echar los anaseos. Así que no pensemos en jubilarnos, en servir al Señor, activos, hasta que Él cierre nuestros ojos en la tierra y digamos, hemos cumplido, o como Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás nos está preparada la corona de justicia, que aún ni la merecemos, sino que Dios nos da como bendición para nuestra vida. Así que ánimo al Señor. El Señor viene pronto, su palabra lo dice, así que debemos estar siempre animados y motivados para hacer la obra de Dios. Gracias, hermano Luis. Bendiciones del Señor para todos. Gracias. Nos vemos, apreciados oyentes, en nuestro siguiente episodio. Si este episodio te ha sido de bendición, te invito a compartirlo. Muchas gracias. Dios te bendiga.